El viento del desierto, seco e implacable, siempre portaba la verdad. Años después, Jared Holt todavía lo oía susurrar, un recuento de la misión clasificada que se había grabado a fuego en su alma. Una misión donde la parafernalia y los informes asépticos se desvanecían, dejando solo la zona de aniquilación y el aplastante precio pagado en sangre. Él era un francotirador entonces, un operador de las Fuerzas de Operaciones Especiales, que ponía proyectiles en el blanco en lugares que la mayoría de la gente ni siquiera podía encontrar en un mapa. Pero nada, ni los abrasadores desiertos de Afganistán, ni los laberínticos cañones urbanos de Oriente Medio, lo preparó para el crisol sofocante de polvo de Nuevo México. Lo que sucedió allí quedó grabado en él. Una lección brutal de supervivencia, una historia escrita en carmesí. El calor apremiaba, un peso físico que desafiaba el aire acondicionado del vehículo todoterreno de cabeza. Era un calor seco y opresivo, del tipo que extraía la humedad de la piel y despojaba a la mente de su resolución. Jared Holt miraba a través del parabrisas. El desierto por delante era un lienzo negro, salpicado por los contornos tenues y espectrales de los arbustos de mezquite y creosota. La unidad del sistema de posicionamiento global, montada en el salpicadero, parpadeaba con una luz verde constante, trazando un camino a través de la nada. Ya había visto la nada antes. Había operado en la nada durante años. Esta vez era diferente. Holt, de 38 años, un antiguo oficial del ejército de los Estados Unidos, reconoció el dolor familiar en sus rodillas. Un recuerdo de un sistema de túneles colapsado durante una operación clandestina en un rincón olvidado del mundo. Sus ojos, perpetuamente entornados contra amenazas lejanas, mantenían una chispa de resiliencia, una voluntad inquebrantable, aunque estaba enterrada muy adentro. Estaba aquí por el dinero. Todos lo estaban. Era un borrón y cuenta nueva, una oportunidad para saldar las cuentas del pasado, sino para escapar de ellas por completo. 6 cifras. Suficiente para desaparecer, suficiente para empezar de nuevo. Para cada hombre bajo su mando, la suma era un canto de sirena, un acorde ensordecedor que ahogaba cualquier compromiso moral. Su equipo, un total de 12 operadores curtidos de las Fuerzas de Operaciones Especiales, era una colección de casos difíciles, veteranos cuya experiencia en combate abarcaba una docena de conflictos. Cada uno era un especialista, un arma rota afilada hasta el extremo por el desgaste de la guerra. Estaba Kyle, su sargento, un antiguo marine de reconocimiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales, silencioso, observador, con el rostro como un mapa de duros kilómetros. Rico, un francotirador joven pero letal, iba en punta en el vehículo todoterreno de cabeza. Kay, el especialista electromecánico, un veterano canoso de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuidaba los sistemas del convoy desde el camión militar blindado. Eran profesionales, cada uno impulsado por una razón diferente para cambiar sus habilidades por dinero del cártel, deudas, desesperación, la emoción del peligro. Holt los mantenía alineados, una precaria alianza de hombres fracturados, unidos por una necesidad común y desesperada. El convoy, construido para el transporte pesado y entornos hostiles, constaba de 3 vehículos todoterreno pesados, despojados, con placas de blindaje soldadas a sus chasis, que hacían de avanzadilla y retaguardia. En el centro, el camión militar blindado modificado, su compartimento de carga reforzado repleto de armas, fusiles automáticos, ametralladoras de escuadrón, fusiles de precisión, granadas de mano, armas antiblindaje, suficiente potencia de fuego para armar a un pequeño ejército, suficiente para una pequeña guerra. Detrás, un vehículo de transporte de combustible, su piel cromada reflejando las estrellas distantes e indiferentes, rodaba como una bomba de diésel de alto octanaje. La carga era la misión. La carga era su balsa salvavidas. La ruta elegida, una pista oculta, era un antiguo y olvidado camino de suministro militar de la era de la Guerra Fría, que serpenteaba a través de los tramos más desolados de Nuevo México.
Minas abandonadas salpicaban el paisaje, sus bocas abiertas testigos silenciosos de luchas olvidadas. Pueblos muertos hace mucho tiempo, ahogados por el polvo y blanqueados por el sol, yacían esparcidos como huesos. Esto no era simplemente terreno, era una entidad viva y que respiraba, un crisol de secretos antiguos y calor implacable. El desierto, Holt lo sabía con certeza, rara vez estaba realmente vacío. La noche se hizo más profunda, amplificando la tensión dentro del comando. Cada hombre llevaba sus cargas personales como copiloto. Holt sintió la inquietud latente, un bajo zumbido de ansiedad bajo la superficie de sus exteriores endurecidos. En operaciones como esta, el enemigo no siempre era externo. La fractura interna era el camino más rápido hacia el fracaso. Tenía que mantenerlos unidos, concentrados. ¿Algo en el infrarrojo de barrido frontal de largo alcance, Rico? La voz de Holt, tranquila y mesurada, cortó la estática en la red de radio interna. Negativo, capitán, nada más que el espejismo del calor en las rocas. Esto es el cuadrante vacío, respondió Rico, su voz joven pero firme. Unos minutos más tarde, la voz de Kyle llegó por el circuito cifrado. «Capitán, ¿todavía se siente bien con esta ruta?» Holt agarró el volante, con los nudillos blancos. «Es segura. Poco tráfico, mínimas posibilidades de interdicción. ¿Tiene algún problema, sargento?» «Ningún problema, señor. Es solo que esta parte del desierto». Oí algunas viejas leyendas de los lugareños durante operaciones anteriores. Lo llaman la tierra del que respira. Hablan de sombras de los antiguos. Probablemente sea solo la insolación hablando. El tono de Kyle era despectivo, pero Holt reconoció el sutil temblor, la inquietud subyacente. Holt gruñó. «Superstición. Llevamos mucho peso, sargento. Mantenga la cabeza en movimiento. Concéntrese». Descartó el comentario, pero un frío zarcillo de algo invisible, algo incuantificable, se abrió paso hasta sus propias entrañas. Confiaba implícitamente en su instinto. Una breve ráfaga de radio cifrada interrumpió la charla interna. Provenía de un enlace satelital de alta frecuencia, seguro e irrastreable. La voz al otro lado era fría, desprovista de inflexión, un tono sintetizado que no ofrecía consuelo. Informe de estado, Holt. La entrega del activo es crítica. Las consecuencias del fracaso serán severas. Según lo previsto, sin anomalías, activo asegurado, respondió Holt, su voz cortante, profesional. Desconectó la línea segura, el peso del contrato y la amenaza implícita presionándolo. El dinero era inmenso, pero la influencia que el cártel tenía era absoluta. El convoy siguió adelante, los sistemas de infrarrojos de barrido frontal cortando franjas a través de la oscuridad absoluta. El polvo se levantaba detrás de los vehículos, asentándose en la vegetación escasa y resistente. Arriba, el cielo brillaba con 1.000.000 de estrellas indiferentes, su luz antigua y despreocupada, ajena a la apuesta desesperada que se desarrollaba debajo. El rugido de los motores era la única constante, el único sonido familiar en el vasto y aplastante silencio. Pero por debajo de él, Holt sí escuchó algo más. Algo en el silencio, algo que esperaba. Comprobó su fusil automático, su peso familiar un pequeño consuelo contra un pavor desconocido. Era una noche larga. Las primeras indicaciones fueron sutiles, fáciles de descartar. Estática, un suave siseo en el enlace de comunicaciones cifrado, apenas audible bajo la charla regular de la red interna. «Capitán, estoy recibiendo alguna interferencia en la radio táctica. Nada crítico, solo un zumbido de bajo nivel», informó el soldado de primera clase Miller, uno de los especialistas en comunicaciones que viajaba en el tercer vehículo todoterreno. Holt lo reconoció, asumiendo que era reflexión del terreno. Los cañones profundos y las antiguas mesetas causando estragos en su línea de visión. Procedimiento operativo estándar. Pero la estática no desapareció. Se intensificó. Un crujido más agudo, como leña seca que se quiebra,
Luego un gemido agudo que distorsionaba las voces en la red. «Está empeorando, capitán. Entrecortado». «Perdí el vehículo de retaguardia por un segundo», gritó Miller, la preocupación asomando en su voz. Holt revisó su propia pantalla táctica. La luz indicadora verde del vehículo todoterreno trasero parpadeó. Ordenó un salto de frecuencia inmediato, luego una transmisión en ráfaga segura para confirmar el estado. Todo en verde, pero la interferencia persistía. Era deliberada. Dentro del camión militar blindado modificado, los sistemas de a bordo comenzaron a registrar anomalías. Key, encorvado sobre un banco de monitores, frunció el ceño. «Capitán, estoy recibiendo unas firmas de energía extrañas, de bajo nivel pero persistentes, con picos. No es un pulso electromagnético, no es radio de alta frecuencia. Los sensores de radiación también están subiendo. Nada que haya visto antes». Los detectores de radiación, calibrados para firmas isotópicas específicas, mostraban picos de amplio espectro y no ionizantes que no encajaban en ningún perfil conocido, natural o artificial. La aguja del monitor oscilante, que normalmente mostraba una línea verde constante, comenzó a saltar erráticamente. Rico, en el vehículo todoterreno de cabeza, pulsó su micrófono. Su voz era ahora más aguda, la confianza fácil reemplazada por una intensidad concentrada. «Movimiento, cresta lejana, 105 grados, 7000 yardas. No es una formación rocosa natural. Demasiado alta, demasiado delgada, silueteada contra el resplandor del amanecer». Holt se esforzó, escudriñando la misma cresta a través de su infrarrojo de barrido frontal, pero no vio nada. ¿Confirmación de identificación positiva, Rico? ¿Animal? ¿Humano? «Negativo, capitán. Sin firma térmica». Desapareció. Demasiado rápido para un hombre. Demasiado grande para cualquier animal del desierto que haya visto. Parecía una sombra vertical. Me dio un escalofrío por la espalda. Rico, un hombre que podía atravesar una lata de refresco con un proyectil a 1000 yardas, sonaba alterado. Holt registró la observación. El ojo de un francotirador. Se negó a descartarla. Una extraña y resecante sequedad afectó al comando. Las bocas se secaron, las gargantas estaban ásperas, incluso después de sorbos regulares de sus vejigas de hidratación. El aire dentro del camión militar blindado, ya acondicionado, era pesado, cargado. Un olor débil pero distintivo impregnaba la cabina, un toque metálico mezclado con algo acre, como ozono y roca abrasadora. Hizo que los vellos de los brazos de Holt se erizaran. Sintió un dolor sordo detrás de los ojos, el precursor de un dolor de cabeza que aún no había florecido. La atmósfera dentro del convoy cambió. La camaradería fácil, el humor negro que los operadores de las fuerzas de operaciones especiales usaban como escudo, se evaporó. Las bromas morían en el aire. Los hombres miraban por encima de sus hombros, sus ojos barriendo la oscuridad, buscando lo que no podían definir. Comenzaron los susurros, tonos apagados sobre el mal fario, sobre el desierto despertando. Holt se movió a través de los vehículos durante una breve y no programada parada de mantenimiento, proyectando calma, imponiendo disciplina, pero él mismo sentía la inquietud carcomiéndole. Lo inexplicable se estaba filtrando ahora en su espacio táctico. El equipo comenzó a revelarse más allá de la radio. Los motores de los vehículos de apoyo ratearon, luego arrancaron. Los faros parpadearon erráticamente, proyectando sombras saltarinas que jugaban con la vista. Los sistemas de navegación fallaron, mostrando coordenadas erróneas durante unos pocos latidos antes de autocorregirse. Key trabajaba frenéticamente, maldiciendo en voz baja, incapaz de aislar una falla. «No es el cableado, capitán. No es el combustible. Algo está interfiriendo con la corriente misma. Se siente como electricidad estática a un nivel completamente nuevo». Más tarde, durante una breve parada para revisar el sistema de refrigeración del camión militar blindado, un sonido profundo y resonante pulsó a través de la quietud.
No era el viento, era un retumbar gutural, un rugido de baja frecuencia que emanaba de debajo de la misma roca sobre la que estaban. Era antiguo, primario, un sonido que eludía el oído y golpeaba directamente la amígdala. Varios de los operadores más jóvenes se estremecieron visiblemente, sus rostros pálidos a la luz ambiental de las estrellas. Era un sonido que hablaba de un vasto tiempo geológico y de un vacío hambriento. Holt lo sintió en su pecho, una vibración profunda. Revisó las lecturas del camión militar blindado. Los picos de energía estaban por las nubes. El desierto, en efecto, estaba respirando y estaba hambriento. El primer atisbo de luz antes del amanecer sangró por el horizonte oriental, pintando el cielo de púrpuras amoratados y naranjas sanguinolentos. Era una vista hermosa y engañosa, del tipo que susurraba sobre nuevos comienzos, no sobre finales salvajes. El convoy navegaba por un tramo particularmente desolado de terreno quebrado, cuando la voz de Rico se quebró por la radio táctica. «Alto, capitán, vehículo adelante, volcado, se ve mal». Holt ordenó al convoy que se detuviera. Se llevó a Rico y a Kyle con él, moviéndose con cautela hacia los restos. Era una camioneta, un modelo civil, que claramente pertenecía a un ranchero o a un buscador de oro. Pero no estaba simplemente volcada, estaba destrozada. La cabina estaba abierta como una lata de hojalata, la caja retorcida en un arte metálico abstracto. Esto no fue un vuelco, esto fue un acto de fuerza deliberada y abrumadora. Se acercaron, con los fusiles automáticos listos, barriendo el desolado paisaje. El silencio era más pesado aquí, roto solo por el crujido de sus botas sobre la grava. Cuanto más se acercaban, más detalles nauseabundos surgían. El interior de la camioneta era una carnicería. El metal del salpicadero y los paneles de las puertas no estaba simplemente doblado, sino marcado, claramente sometido a un calor y una presión inmensos. Algunas secciones estaban derretidas y luego enfriadas, formando extrañas texturas deformadas, riachuelos de aluminio endurecido. El vidrio del parabrisas y las ventanillas no se había hecho añicos, había fluido, fusionándose en láminas distorsionadas y opacas. Lo que sea que hubiera hecho esto había generado un infierno localizado. Dentro, los restos eran horribles, humanos. Los cuerpos de un hombre y una mujer, enredados entre el metal retorcido, no estaban simplemente rotos, estaban desarticulados. Los huesos estaban partidos, astillados, y sobresalían en ángulos imposibles. La carne estaba devastada, desgarrada en franjas anchas y profundas, consistentes con el trabajo de algo que poseía una fuerza inmensa y garras rastrilladoras y poderosas. Holt, con la mandíbula apretada, se obligó a observar, catalogar y analizar. Esto no era un accidente de tráfico, esto era una emboscada. Y el depredador no era humano. Escaneó el área inmediata. El suelo, una mezcla de tierra compacta y pizarra suelta, estaba revuelto. Grandes y profundos surcos marcaban la superficie, alejándose de los restos. No eran huellas de patas, eran impresiones de dígitos alargados, terminados en garras en forma de placa. Parecían algo hecho de piedra oscura y pizarra en capas. Cada impresión medía aproximadamente 14 pulgadas de largo. Holt supo que la criatura que las hizo medía más de 10 pies de altura. Su instinto militar, perfeccionado durante 2 décadas de combate, gritaba: amenaza, incuantificable, letal. Barrido y despeje, fusil automático listo, muévanse, ordenó Holt, su voz plana desprovista de emoción, el entrenamiento tomando el control. Señaló a Rico y a otro operador, dándoles vectores inmediatos. Kyle, con el rostro pálido bajo el polvo del desierto, adoptó una postura defensiva, cubriendo su retaguardia. Un olor acre y seco flotaba en el aire, espeso y empalagoso. Era el olor de algo antiguo, quemado hasta convertirse en carbón, luego en polvo. Era el olor a hueso incinerado, a roca sobrecalentada, a ozono, pero intensificado, crudo y nauseabundo.
Se aferraba al aire, haciendo que algunos de los operadores más jóvenes tuvieran arcadas. Era la manifestación física de la energía seca que habían sentido. Los detectores de radiación portátiles que llevaban, pequeñas unidades diseñadas para la evaluación en el campo de batalla, se volvieron locos. Sus agujas se estrellaron contra el umbral máximo. Los contadores Geiger chillaron, un lamento agudo e insistente. Kay miraba sus lecturas desde el camión militar blindado, con los ojos muy abiertos. «Capitán, esto está fuera de los gráficos aquí. Esto no es residual, esto es activo». Lo que sea que haya pasado, dejó una estela. La sensación de energía seca era abrumadora aquí. Una electricidad estática que erizaba la piel, inducía un latido sordo en sus sienes y causaba un zumbido agudo en sus oídos. El descubrimiento destrozó la frágil moral del comando. Hasta entonces, los extraños sucesos habían sido descartados como fatiga, espejismos inducidos por el calor o mala suerte. Ahora, enfrentados a la prueba innegable y visceral de una realidad monstruosa, su compostura cuidadosamente construida se resquebrajó. El pánico, crudo e irracional, amenazaba con romper la fachada disciplinada. Estaban en lo profundo del desierto de Nuevo México, a cientos de millas de cualquier civilización significativa. Su misión principal estaba comprometida. No estaban solos. Estaban siendo cazados por algo completamente ajeno, algo salido de una pesadilla. Holt lo contuvo. No tenía otra opción. El convoy se movió de nuevo, pero el ritmo se había perdido. La confianza fácil, incluso el fatalismo cínico, había sido reemplazado por una tensión omnipresente y desgarradora. Cada hombre estaba en vilo, con los ojos saltando, escaneando, buscando lo que ahora sabían que estaba ahí fuera. Holt había ordenado reducir la velocidad a la mitad, sacrificando tiempo por una mayor conciencia situacional. Los sistemas de infrarrojos de barrido frontal y radar activo del camión militar blindado barrían continuamente, pintando el desierto en gradientes de calor y distancia, pero no revelaban nada. La carga, que una vez fue su billete dorado, ahora era un peso de plomo, un yunque que los arrastraba a un abismo desconocido. Durante una breve parada táctica para revisar la presión de los neumáticos y rellenar los fluidos, Holt envió un pequeño equipo de reconocimiento, liderado por un operador silencioso y eficiente llamado Sam, a explorar una elevación a unos cientos de yardas de su flanco. Sam, un antiguo soldado de infantería de reconocimiento del ejército de los Estados Unidos, era bueno trabajando solo, silencioso como un susurro. Llevaba un fusil automático, una escopeta de combate y una radio táctica. 10 minutos después, Sam no había regresado. Holt llamó a su radio táctica, sin respuesta. «Fórmense, 2 equipos, Kyle conmigo, Rico, cubra los vehículos, manténganse juntos», ordenó Holt con la voz tensa. Se movieron en una línea escalonada, con los fusiles automáticos listos, barriendo el terreno bajo, luego la elevación. El silencio era absoluto, más pesado que el amanecer. Ni disparos lejanos, ni gritos de ayuda. Solo el viento, un sonido seco y susurrante. Encontraron su radio táctica. Yacía sobre una losa plana de arenisca, intacta, caída. A su lado, grabadas profundamente en la tierra endurecida, había 3 más de las enormes marcas de garras en forma de placa. Se alejaban hacia un barranco sombreado, y luego simplemente cesaban. Ni marcas de arrastre, ni señal de lucha. Sam, un operador de las Fuerzas de Operaciones Especiales altamente entrenado, simplemente había desaparecido, arrancado del suelo del desierto tan silenciosamente como un fantasma. El monstruo no solo era poderoso, era sigiloso. Mientras el sol comenzaba a hundirse por debajo de las mesas occidentales, pintando el cielo en vetas de fuego, el convoy se arrastró lentamente hacia un cañón estrecho. Las paredes se elevaban abruptamente a cada lado, fracturadas y en capas, antiguas formaciones rocosas erosionadas por milenios de viento y arena.
Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. No desde una dirección, sino desde todas partes. Un leve raspado contra la piedra, seguido de un suave golpeteo rítmico, como si unas inmensas garras se deslizaran por las paredes de roca directamente sobre ellos, para luego engancharse momentáneamente. Hacía eco, distorsionado. Los sonidos danzaban de una pared de acantilado a otra. Sabían que estaba allí, observando, escuchando. La sensación de estar bajo vigilancia era insoportable. Cada sombra se fusionaba en una forma. Cada crujido de matorral seco se convertía en un movimiento. La paranoia, un agente corrosivo, carcomía los bordes de su disciplina. Los hombres se crispaban, giraban, apuntaban sus fusiles automáticos a blancos que no estaban allí. Holt también lo sintió, una sensación de hormigueo en el cuello, el instinto primario de ser una presa. Rico, con sus sentidos de francotirador al máximo, se sacudió de repente, su fusil automático subiendo. Movimiento, cresta superior a las 3 en punto. No vi una firma térmica, pero estaba allí, como si una sección del acantilado simplemente se hubiera movido, demasiado rápido, demasiado antinatural. Bajó su fusil, respirando con dificultad, la frustración y el terror luchando en su rostro. Lo estaba viendo, pero no podía fijarlo. La criatura era un camaleón, mezclándose perfectamente con su entorno de piedra. La mente de Holt trabajaba a toda velocidad, calculando, evaluando. Esta ruta, elegida por su absoluto aislamiento, se había convertido en su prisión. El estrecho cañón, destinado a ocultar su movimiento, era ahora un perfecto punto de estrangulamiento, un embudo que los conducía a la masacre. Estaban atrapados. El enemigo era invisible, invulnerable e íntimamente familiarizado con el terreno. Tenía escasa información, un enemigo desconocido y activos que disminuían rápidamente. Tenía que romper el contacto. ¡Aceleren! ¡Velocidad máxima segura! Atravesaremos este cañón. Ahora, ladró Holt, su voz llevando el peso del mando, la urgencia de la supervivencia. Rugieron hacia adelante, los motores gimoteando, los vehículos todoterreno levantando estelas de polvo. Mientras se acercaban a la boca del cañón, donde el sistema de posicionamiento global mostraba un puente roto y abandonado hace mucho tiempo, un nuevo sonido surgió de las profundidades del desfiladero. Era bajo, gutural, vibrando a través de las tablas del suelo de los vehículos, haciendo temblar los mismos huesos de sus cuerpos. No era el zumbido espeluznante que habían oído antes, sino un rugido a pleno pulmón, un sonido de ira antigua y hambre primigenia. No era la llamada de una bestia, era el desierto mismo, gimiendo con una voz tan antigua como la piedra, una advertencia que resonaba en las partes más profundas y aterradoras de su conciencia colectiva. Reverberó a través del metal del camión militar blindado, un preludio de la carnicería que estaba por venir. El puente roto se cernía delante, un esqueleto de barras de refuerzo retorcidas y hormigón desmoronado que cruzaba un arroyo seco. Más allá, el cañón se abría ligeramente, ofreciendo una brizna de esperanza para escapar. Pero la esperanza era una mentira en este lugar. Mientras el vehículo todoterreno de cabeza se acercaba a los restos destrozados del vano, una sección de la pared de roca a su derecha se movió. No era una ilusión. La criatura emergió, levantándose de las sombras de la pared del cañón, como si la misma tierra hubiera decidido reanimarse. Era inmensa, una imponente figura humanoide, fácilmente de 10 pies de altura. Su masa un tapiz grotesco de corteza seca del desierto, piedra de bordes afilados y algo que se asemejaba a carne fosilizada y calcificada. Sus extremidades eran desproporcionadamente largas, terminando en las mismas garras en forma de placa que habían visto grabadas en el polvo. Su cabeza, aproximadamente triangular, ostentaba una fauce abierta llena de dientes que parecían esquirlas de sílex, cada uno un arma natural y afilada. Sus ojos, 2 puntos de luz en las profundidades de las cuencas sombreadas, ardían con una malicia depredadora y antigua.
Se movió con una velocidad imposible, un borrón de piedra y tendón. Con un rugido gutural, se abalanzó, no contra el camión militar blindado, sino contra el vehículo todoterreno de cabeza. El impacto fue nauseabundamente fuerte. Un sonido de metal gritando mientras se comprimía. El monstruo no solo golpeó el vehículo, lo desgarró. Sus enormes garras cegaron el chasis reforzado, arrancando el techo y los paneles laterales como si fueran papel de seda mojado. El sonido del metal rasgándose, el chasquido de las vigas estructurales, ahogó los gritos aterrorizados de los dos operadores que estaban dentro. Se habían ido, aplastados y despedazados en un instante, sus cuerpos disolviéndose en el caos de cristales rotos y acero retorcido. El primer vehículo todoterreno se convirtió en un juguete arrugado, arrojado a un lado con despectiva facilidad. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! La voz de Kyle, aguda y clara a pesar del shock, cortó las comunicaciones. Como mercenarios entrenados, reaccionaron. Los fusiles automáticos rugieron, uniéndose al golpe más pesado de las ametralladoras de escuadrón. Trazadoras, rojas y verdes, surcaron la noche, convergiendo en la forma monstruosa. El monstruo era un agujero negro para la munición. Los impactos chispearon y rebotaron en su piel rocosa. Pequeños trozos de corteza petrificada y piedra salieron volando, visibles en los destellos estroboscópicos de los fogonazos. Pero la criatura apenas registró el asalto. Dirigió su atención al segundo vehículo todoterreno, ahora detenido e intentando retroceder. Las balas, incluso los proyectiles perforantes, no dejaban más que abolladuras superficiales. Era invulnerable. Luego vino el rugido. No era solo un sonido, era una fuerza física. Un bramido de baja frecuencia que vibró a través de sus pechos, golpeó sus tímpanos, haciendo que les dolieran los dientes. La sangre manaba de las narices y los oídos de algunos de los operadores. Era un ataque sónico, una vibración armada que causaba desorientación instantánea, vértigo y una oleada de pánico primario. Varios hombres gritaron, agarrándose la cabeza, su disciplina de armas rompiéndose. La columna, intentando ejecutar una desesperada marcha atrás a alta velocidad, encontró su camino bloqueado. La criatura se movía más rápido que los vehículos, aprovechando las paredes del cañón, teletransportándose de una sombra a otra, siempre por delante, siempre cortando su retirada. Al no ver escapatoria, unos pocos operadores, específicamente 3 de ellos, con la resolución completamente destrozada por el terror puro e irracional, abrieron sus puertas de golpe y huyeron hacia el desierto, olvidando sus fusiles automáticos, abandonando el convoy, abandonando a sus hermanos, abandonando toda esperanza. Su destino estaba sellado. Una muerte más lenta y desesperada que la de aquellos despedazados por el monstruo. Holt, con sangre goteando de su propia nariz, los oídos zumbando, vio las deserciones, vio el pánico apoderándose. Sabía con absoluta certeza que estaban perdidos sin la carga, sin una misión. Golpeó el salpicadero con el puño, su voz cruda, cortando el caos en la red táctica interna. «Mantengan la línea, retírense hacia el camión militar blindado. Sin la carga no somos nada. Somos hombres muertos caminando. Con ella todavía tenemos una oportunidad. El dinero, recuerden el dinero». Era bajo, avaricia pura. Un llamamiento desesperado al único motivador que aún tenía alguna influencia sobre hombres que habían visto demasiado. Era el único anclaje que le quedaba, lo único lo suficientemente poderoso para evitar el desmoronamiento completo de su comando. La idea de esa paga de 6 cifras, incluso en medio de la rugiente carnicería, fue suficiente para sacar a los restos de su equipo del abismo de la huida total. Apenas lo suficiente. La lucha en el puente no fue una batalla, fue una matanza selectiva. El monstruo, una fuerza de la naturaleza envuelta en piedra, se movió a través de sus filas con una eficiencia brutal. El segundo vehículo todoterreno, en un fútil intento de flanquear a la criatura,
fue apartado de un manotazo como un juguete de niño, su bloque motor explotando al estrellarse contra una pared del cañón. 2 operadores más murieron, sus últimos momentos engullidos por el rugido y el crujido del metal aplastado. El camión militar blindado, su punto fuerte móvil, se estremeció bajo una serie de golpes martilleantes, su blindaje reforzado gimiendo, sus neumáticos destrozados. Holt sabía que este enfrentamiento era insostenible. Entonces, un destello de inspiración desesperada. Rico, el francotirador, a pesar de un profundo corte sobre el ojo que sangraba profusamente, logró arrastrarse hasta la parte trasera del vehículo todoterreno restante. Sacó un arma antiblindaje, el sistema de misiles lanzados desde un tubo, diseñado para destruir vehículos blindados, no monstruos primigenios. Lo apuntaló, apuntó y disparó. El misil voló certero, impactando en el pecho del monstruo con un golpe sordo y una explosión de llama pirotécnica. El monstruo rugió, un sonido de dolor, no meramente de ira. Tropezó, luego se estabilizó. El fuego se apagó, revelando un nuevo detalle. Donde el misil había golpeado, la capa exterior de piedra similar a la corteza se había quemado, dejando al descubierto un material más claro, casi blanco lechoso, debajo. Una capa calcificada. No era invulnerable, era increíblemente resistente, pero existía una debilidad. Una grieta en su armadura. La mente táctica de Holt se aferró a ello, una única y parpadeante brasa de esperanza en un campo de desesperación. ¡Retirada! ¡Retírense! Diríjanse a la mina abandonada, a 3 millas atrás, 270 grados. La voz de Holt cortó las comunicaciones, aguda con un propósito renovado. Era una apuesta desesperada, una retirada hacia una oscuridad desconocida. Pero quedarse aquí significaba una muerte segura. La mina, una boca abierta en la tierra, prometía un santuario temporal, una oportunidad para reagruparse. La retirada se convirtió en una pesadilla viviente. El monstruo, enfurecido y persistente, los persiguió. A pesar de su inmenso tamaño, era sorprendentemente rápido, manteniendo el ritmo sin esfuerzo con su dañado camión militar blindado. Usaba el terreno con astucia, desapareciendo detrás de formaciones rocosas, solo para reaparecer más adelante, flanqueándolos, sus rugidos guturales manteniendo un implacable asalto psicológico. Cada grieta sombreada contenía su forma, cada silueta distante una amenaza potencial. Condujeron sobre neumáticos destrozados, los motores gritando, el camión militar blindado gimiendo bajo sus heridas. Para cuando llegaron a la entrada de la mina, el convoy estaba diezmado. Solo quedaba el camión militar blindado, gravemente dañado, con su blindaje picado, sus sistemas gritando en protesta, y el vehículo de transporte de combustible, un pesado mastodonte de energía cinética en bruto. Quedaba menos de la mitad del comando original. Heridos, ensangrentados, exhaustos más allá de toda medida, con los rostros manchados de polvo y desesperación. Eran una fuerza rota. Algunos lloraban abiertamente, otros miraban fijamente a la noche, con la mente ya perdida. Pero Holt no estaba roto. Era un oficial de las Fuerzas de Operaciones Especiales, forjado en los fuegos de las probabilidades imposibles. Se movía con una resolución sombría e inquebrantable, una mirada de acero que imponía obediencia. Ignoró sus propios oídos zumbantes y el dolor de cabeza punzante, concentrándose en lo inmediato. Organizó la retirada, asignando roles, dando órdenes claras y concisas. Administró personalmente los primeros auxilios, rasgando tiras de su camisa de combate para restañar hemorragias. Sus manos firmes y precisas. Todavía no estamos muertos. No mientras yo respire, gruñó. Sus palabras cortando la neblina de terror. Un salvavidas para aquellos que se tambaleaban al borde del colapso total. Su liderazgo, nacido de años de combate, era lo único que los mantenía unidos. La entrada de la mina era una abertura constreñida en la pared de roca escarpada,
apenas lo suficientemente ancha para un solo vehículo, parcialmente colapsada por la edad. Holt ordenó a los operadores restantes que comenzaran a barricarla con cada roca suelta, cada pieza de metal recuperado, cada trozo de escombro que pudieran encontrar. Trabajaron como locos, sus cuerpos gritando en protesta, impulsados por el conocimiento de que la bestia estaba cerca. Mientras los primeros golpes sordos del acercamiento del monstruo resonaban desde el exterior, se apresuraron a entrar en la oscuridad sofocante, esperando que la piedra fuera su escudo. La oscuridad dentro de la mina abandonada era absoluta, una presencia palpable que los oprimía, mucho más pesada que cualquier noche del desierto. Era un vacío vivo y que respiraba, roto solo por los anémicos haces de sus linternas tácticas, que esculpían conos de luz poco profundos y temblorosos. El aire era espeso, pesado, con el antiguo olor a polvo, tierra húmeda, depósitos minerales y algo más, algo profundamente viejo y completamente muerto. Los pasajes estrechos y los techos bajos e irregulares creaban una sensación inmediata y sofocante de claustrofobia. Para hombres acostumbrados a espacios abiertos o a la relativa libertad del combate urbano, esta tumba estrecha y pétrea era un nuevo tipo de infierno. Sigan moviéndose, amontónenlo. Cada roca, cada pieza de metal, ladró Holt, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. Trabajaron con una urgencia desesperada, formando una barricada rudimentaria a través de la entrada principal, aprovechando su fuerza restante para hacer rodar pesadas piedras y apilar metal retorcido de sus vehículos destrozados. Era una medida temporal, una presa endeble contra una marea imparable, pero les compró minutos preciosos, un breve e ilusorio respiro del horror exterior. Mientras se reforzaba la barricada, Holt y Kyle comenzaron la sombría tarea de evaluar las bajas y atender a los heridos. Las cifras eran crudas. Más de la mitad del comando se había ido. Los supervivientes, ahora solo Holt, Kyle, Kay y Ramírez, eran una mezcla de heridos leves y aquellos que se tambaleaban al borde del colapso psicológico. Heridas de bala, contusiones por los ataques del monstruo, metralla por la destrucción de los vehículos. Sus botiquines de primeros auxilios estaban agotados, sus suministros médicos disminuían rápidamente. Holt se movía con una calma practicada, sus manos eficientes mientras entablillaba un brazo fracturado, sus ojos escaneando cada rostro en busca de signos de trauma crítico o de una inminente crisis mental. Kyle, con el rostro sombrío, distribuyó lo último de sus analgésicos y tabletas rehidratantes. La energía seca que habían experimentado afuera impregnaba la mina, pero aquí estaba concentrada, espesa, tangible. Se manifestaba como un zumbido bajo y persistente que vibraba en sus huesos, un mareo sutil pero constante y una picazón irritante que se arrastraba bajo su piel. El sabor metálico, el olor a ozono y roca caliente, era más fuerte, aferrándose al aire, dificultando la respiración. Uno de los operadores anónimos, un especialista en comunicaciones, se quejó en voz baja de una extraña arenilla metálica que se formaba bajo sus uñas y un hormigueo entumecedor en sus extremidades, que Holt, centrado en las amenazas tácticas inmediatas, descartó como paranoia inducida por el estrés. Sus radios tácticas, a pesar de la gruesa piedra sobre sus cabezas, emitían estática continua y ráfagas de interferencia de alta frecuencia. Key intentó calibrar un sensor, pero simplemente mostraba datos confusos. Ninguna fuente clara, capitán. Es como si toda la maldita montaña lo estuviera generando, murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Holt sabía que no podían quedarse allí, expuestos y vulnerables. Kyle, toma a 2 hombres. Rico, vas con ellos. Exploren los túneles más profundos. Necesitamos otra salida, o al menos una posición más defendible. Muévanse con extrema precaución. Cuiden sus espaldas. Kyle asintió, su rostro resuelto, y reunió a su pequeño elemento de reconocimiento.
Cada paso hacia las profundidades más oscuras de la mina era una prueba de valor, una zambullida en un desconocido aún mayor. Se movieron lentamente, sus linternas sondeando la negrura tinta, cada sombra una amenaza definida. Desde afuera, los sonidos comenzaron de nuevo. Un golpe sordo, luego un raspado chirriante, seguido de una serie de poderosos choques. El monstruo probaba su barricada. Cada impacto reverberaba a través de las paredes de piedra de la mina, un bombo que marcaba una cadencia de perdición inminente. El polvo llovía del techo con cada golpe, las antiguas vigas de madera gimiendo en protesta. Los sonidos eran un recordatorio constante y brutal de la fuerza depredadora que los esperaba, paciente e implacable. Los supervivientes se acurrucaron, sus rostros pálidos a la anémica luz de sus linternas. La esperanza parpadeó, luego murió, reemplazada por una desesperación fría y entumecedora. La mina, concebida como un santuario, era una tumba. Holt observó a sus hombres, con los ojos desorbitados por el miedo, y sintió que su propia resolución flaqueaba. Forzó una mueca sombría en su mandíbula, negándose a mostrar el insidioso avance de la desesperanza. Les recordó su entrenamiento, su misión, la escasa posibilidad que aún tenían. Pero en el fondo, una verdad fría y dura se instaló. Estaban acorralados, superados, y quedándose sin tiempo. La piedra los protegía por un momento, pero no podía salvarlos. La voz de Kyle, un susurro tenso y controlado, llegó por la radiotáctica cifrada. «Capitán, hemos encontrado algo, más adentro, antiguo y perturbador». Holt les ordenó que marcaran su posición y mantuvieran el silencio. Se movió rápidamente, seguido por unos pocos operadores restantes, con los fusiles automáticos listos. El pasaje se abría a una caverna más grande, el aire aún más espeso, más frío, cargado con el olor a descomposición. Sus linternas, cortando la penumbra, revelaron lo que Kyle había encontrado. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de pictografías antiguas, crudas pero poderosamente expresivas. No eran simples pinturas rupestres, eran narrativas perturbadoras. Figuras gigantes, altas y demacradas, con extremidades angulosas y bocas abiertas y fracturadas, dominaban los murales. Estaban representadas junto a siluetas humanas diminutas e indefensas, que caían o se disolvían en el suelo alrededor de los seres colosales. Los colores utilizados eran crudos, rojos profundos, ocres y negros, todos derivados de pigmentos minerales locales. Pero el detalle más escalofriante era la textura. El pigmento rojizo no era pintura, era un polvo fino y pulverizado, cementado a la piedra en algunos lugares y coincidía con el material del caparazón exterior del monstruo, la corteza seca y la piedra. No eran solo dibujos, eran registros. Un terror primitivo, un pavor visceral y prehumano se apoderó de los operadores. Estas imágenes no representaban una casa, sino un ritual, una catástrofe, una transformación. Contaban una historia de un poder abrumador e inhumano. Kyle, con el rostro pálido, señaló una serie de glifos debajo de una de las figuras imponentes. Las viejas leyendas. Los Diné los llamaban Ye-Itzo, los grandes monstruos de los viejos tiempos. Algunos hablaban de ellos como caminantes de piel de roca. Se decía que eran tan antiguos como las propias montañas, capaces de sobrevivir a cataclismos, extrayendo fuerza de la misma piedra y de los fuegos profundos de la tierra. No solo mataban, consumían y cambiaban las cosas. Entonces, como un relámpago en la oscuridad, las piezas se encajaron en la mente de Holt. Los picos de energía, el paisaje desecado, la piel dura como la roca del monstruo, el olor a ozono y piedra quemada. Estos grabados. Esto no era una bestia, ni un simple críptido. Era un fósil viviente, un antiguo habitante del desierto, una criatura del tiempo geológico. Había estado en un estado de animación suspendida, una estasis profunda, un sueño petrificado, durante milenios incalculables.
Holt habló, su voz baja, mesurada, pero imbuida de una certeza aterradora. Estaba latente, enterrado. La actividad sísmica, la presencia humana, la pura firma de radiación de la carga que llevamos. Los metales pesados, los altos explosivos, lo despertaron. Señaló los murales. Se alimenta de metal y de sangre. Miren las figuras. Están siendo absorbidas, descompuestas. Las leyendas no eran sobre matarlo, eran sobre sobrevivirlo. Kyle miró a Holt, un horror naciente en sus ojos. Las leyendas, Diné, también hablaban de que los espíritus de piedra pasaban su piel a aquellos que sobrevivían a un encuentro. Una maldición, una transformación. Holt lo descartó con un movimiento de cabeza, una respuesta pragmática a un horror abstracto. Superstición, sargento. Concéntrese en lo que sabemos. Pero la semilla de la duda, fría y afilada, había sido plantada. Ahora lo entendía. La alimentación del monstruo no era solo para sustentarse. Era un proceso biológico, un ciclo de absorción, una transformación. Absorbía lo inorgánico, el metal, y lo orgánico, la sangre, para mantener su antiguo ciclo de vida petrificado. La mente de Holt volvió al impacto del arma antiblindaje de Rico, la capa calcificada expuesta. Ese misil no fue solo un impacto, arrancó una capa. La fuerza del monstruo no es la invulnerabilidad, es la integridad estructural, como una formación geológica y una línea de falla. El área expuesta en su pecho no era solo una herida, era un punto vulnerable, una fractura en su piel, por lo demás, impenetrable. Golpear ese punto específico con suficiente fuerza, con el tipo adecuado de penetración, les daba una oportunidad. La verdad completa y horrorosa estaba clara. No podían escapar de él. No podían esconderse de él. No podían luchar contra él con medios convencionales. Su carga, la misma razón por la que estaban allí, era tanto su maldición como su única arma. Holt, con los ojos ardiendo con una sombría resolución, comenzó a formular un plan desesperado, un plan suicida. Destruirían al monstruo o lo distraerían permanentemente. Holt los reunió, los últimos restos de su comando, acurrucados en la oscuridad claustrofóbica de la antigua caverna. Expuso el plan, su voz plana, desprovista de teatralidad, como si les estuviera informando sobre una maniobra táctica estándar. La criatura es una formación geológica viviente, altamente resistente, pero tiene un punto débil. Esa capa calcificada en su pecho. La munición estándar no servirá. Necesitamos una explosión más grande. Usaremos el vehículo de transporte de combustible. Un jadeo colectivo, luego surgieron murmullos. Suicidio. Locura absoluta. Uno de los operadores más jóvenes, un especialista en demoliciones llamado Ramírez, miró a Holt con ojos grandes y aterrorizados. Capitán, eso es una misión suicida. ¿Tanto combustible? ¿Tan cerca? Es la única opción viable que tenemos, Ramírez. Piensa, contraatacó Holt, su voz cortando el pánico creciente. Se siente atraído por la carga, los metales, la radiación. Vendrá a por ella. Usaremos eso en su contra. Kyle dio un paso adelante, sus ojos encontrándose con los de Holt. Tiene razón. Estamos en lo profundo del desierto, sin exfiltración, sin apoyo. Sin esta carga ya estamos muertos. Mejor salir con una explosión que convertirnos en parte de la formación rocosa. Sus palabras, sombrías y pragmáticas, convencieron a algunos de los hombres vacilantes. Habían venido por el dinero, pero ahora, la supervivencia era la única moneda que importaba. Los preparativos fueron complejos, peligrosos y urgentes. El monstruo todavía golpeaba la barricada en la entrada de la mina, sus impactos resonando ominosamente. Prepararían el vehículo de transporte de combustible, una bomba rodante de 70 pies, con suficientes explosivos plásticos para asegurar una detonación catastrófica. Kay, a pesar de su conmoción,
comenzó el cuidadoso proceso de extraer las cargas explosivas de sus ojivas de armas anti-blindaje y conectarlas a un cordón detonante cuidadosamente dispuesto, lo suficientemente largo para asegurar que estuvieran a una distancia segura. Cada corte, cada conexión, se hizo con manos temblorosas y cubiertas de sudor. «Necesitamos atraerlo», explicó Holt, señalando una sección del suelo del cañón en su mapa rudimentario. «El camión militar blindado, dañado como está, será el cebo. Tiene suficiente firma de radiación de la carga que llevaba para atraerlo». Hizo una pausa, mirando a su diezmado comando. «Yo lo conduciré». Algunos protestaron, pero la mirada de Holt los silenció. Él era el líder. Esta era su carga. Kyle, sin decir palabra, comenzó a reunir la poca munición y agua que les quedaba, preparándose para el equipo de distracción. Era una misión con un 99% de certeza de muerte. Un enfrentamiento directo con una fuerza imparable. Una sentencia de muerte, autoimpuesta. La presión psicológica era inmensa. Un pesado sudario que se cernía sobre ellos. Los rugidos del monstruo y los impactos atronadores contra la barricada se hicieron más fuertes, más insistentes. Se estaban quedando sin tiempo. Cada hombre, en la luz tenue y parpadeante, lidiaba con su propia mortalidad, considerando su disposición a sacrificarse por los demás, por la escasa posibilidad de que alguien saliera, por el fantasma del dinero que nunca se cobraría. La motivación ya no era la avaricia pura, sino un impulso desesperado y primario, de negar al monstruo su victoria, de irse en sus propios términos. Conversaciones breves y tensas estallaron en la oscuridad, las apresuradas últimas palabras de hombres que enfrentaban su fin. Algunos garabatearon notas en trozos de papel rasgados, toscas despedidas a familias que nunca volverían a ver. Otros simplemente compartieron un recuerdo, una risa, un momento de humanidad compartida antes del salto final. El aire estaba espeso de fatalismo, pero también de un extraño y desesperado coraje, nacido de no tener nada que perder. Mientras las primeras y tenues vetas de luz antes del amanecer pintaban la boca de la mina, Holt y los operadores restantes emergieron de su tumba de piedra. Sus rostros estaban cubiertos de polvo y sudor, manchados de sangre seca, grabados por el agotamiento. Pero en sus ojos, una nueva y fría resolución se había afianzado. Se movieron con la disciplina de hombres que caminaban hacia una batalla inevitable y final, hacia el dañado camión militar blindado y el monstruoso vehículo de transporte de combustible, su última jugada. El silencio que los siguió estaba cargado con el peso de la aniquilación inminente. La luz antes del amanecer era de un gris cruel y burlón, mientras Holt subía al asiento del conductor del dañado camión militar blindado. Kyle, armado con un fusil automático y el detonador, tomó el lado del pasajero. Sus rostros estaban serios, sombríos. Este era el momento, la jugada final, la apuesta definitiva. Holt arrancó el motor, una tos forzada y luego un estruendo ronco del bloque dañado. Puso el camión militar blindado en marcha, moviéndose lenta, deliberadamente, lejos de la entrada de la mina y hacia la zona de aniquilación que habían preparado, donde el vehículo de transporte de combustible se erguía, un mastodonte silencioso y cromado cargado de muerte. El monstruo era un cazador, atraído por el olor a sangre, el zumbido del metal, la firma de radiación única de su armamento. Tenían que ser lo suficientemente rápidos para evadir, lo suficientemente lentos para atraer. El monstruo no decepcionó. Emergió de las sombras del cañón, una masa oscura y corpulenta contra el cielo amoratado. Sus rugidos rasgando el aire de la mañana. Se movió con una velocidad antinatural, atraído por el zumbido de baja frecuencia del motor del camión militar blindado y la débil y específica radiación que emanaba de su compartimento de carga. Holt sintió su aliento, una ráfaga caliente y seca en la nuca mientras acortaba la distancia. El suelo vibraba bajo los neumáticos destrozados del camión militar blindado. La persecución fue visceral, una caza primigenia,
cada segundo llevando su adrenalina al límite. Lo condujeron perfectamente. El monstruo, centrado únicamente en su presa, cargó hacia el camión militar blindado, que estaba posicionado directamente frente al masivo vehículo de transporte de combustible. Sus dientes de sílex estaban al descubierto, sus ojos ardiendo con una renovada y antigua furia. Solo veía el metal, la vida dentro. Veía su próxima comida. ¡Ahora! ¡Fuego!, rugió Holt, su voz ronca, cruda por el estrés y el polvo. Kyle, con la mano firme a pesar de los temblores que recorrían su cuerpo, apretó el pulgar sobre el detonador. El cañón estalló. El vehículo de transporte de combustible, un vasto depósito de diésel de alto octanaje, se vaporizó en una explosión cataclísmica. Una fuerza de conmoción se estrelló contra el camión militar blindado, lanzándolo de lado como un juguete. Una bola de fuego, una esfera cegadora e incandescente de gas sobrecalentado y combustible ardiendo, consumió al monstruo, los restos del camión y una amplia sección de las paredes del cañón. El rugido fue ensordecedor, un golpe físico que arrojó al suelo a los operadores restantes, que se refugiaban detrás de una cresta. Sintieron el calor incluso desde su distancia, un infierno abrasador que vaporizó roca y metal. La pura fuerza de la explosión desestabilizó el antiguo cañón. El suelo se estremeció. Grietas se extendieron como telarañas por las paredes de roca. Con una serie de profundos y guturales gemidos, las paredes del cañón se derrumbaron, enviando toneladas de roca, tierra y escombros en cascada hacia el infierno. La tierra se tragó el fuego, el monstruo, la carga y sus esperanzas por completo. Se acabó. Nada, ni siquiera este antiguo horror, sobrevivió a eso. Los supervivientes, golpeados y aturdidos, se arrastraron para ponerse de pie, mirando el lugar de la explosión. El humo se elevaba hacia el cielo de la mañana, espeso y negro, ocultando la destrucción. Un silencio profundo y absoluto se apoderó del cañón, roto solo por el crepitar de las llamas residuales y la lejana caída de rocas. Entonces, lenta, agónicamente, algo se movió dentro del humo arremolinado. Una silueta carbonizada y ennegrecida, pero innegablemente allí. El humo se disipó, revelando al monstruo. Todavía estaba de pie. Su cuerpo estaba horriblemente destrozado, su forma colosal hecha añicos, agrietada y marcada. Profundas fisuras extendiéndose como telarañas por su piel de piedra, de las que emanaba una extraña luminiscencia interna anaranjada. Enormes trozos de su caparazón rocoso habían sido arrancados, dejando expuestas venas de roca fundida y brillante. Era una ruina andante, gravemente debilitado y apenas manteniéndose en pie, pero estaba vivo. Había resistido. Había sobrevivido. El cataclismo lo había herido hasta la médula, pero no había logrado acabar con él. Este fue el apogeo de su horror. Todo lo que tenían, cada onza de su astucia, su entrenamiento, su coraje desesperado, había sido arrojado contra él y simplemente había resistido. La desesperación, fría y absoluta, se apoderó de los operadores restantes. Se habían enfrentado a algo verdaderamente inmortal, algo más allá de su comprensión, más allá de su capacidad para matar. Los últimos vestigios de esperanza vacilaron y murieron. El monstruo, aunque marcado y brillando con una energía interna y anaranjada, estaba innegablemente vivo. La visión destrozó lo que quedaba del comando. Algunos operadores, con los rostros espectrales a la luz del alba, dejaron caer sus fusiles automáticos y simplemente huyeron hacia la desolada extensión del desierto. Un sprint fútil hacia una muerte inevitable y lenta. Otros simplemente se desplomaron en el suelo, derrotados, su voluntad de luchar extinguida. Holt estaba solo. El sargento Kyle, su firme segundo al mando, se había ido, vaporizado en la detonación cataclísmica del vehículo de transporte de combustible. Un final y sin ceremonias para un hombre leal. El monstruo,
una fusión impía de piedra y luz. Giró lentamente la cabeza, sus ojos de sílex clavándose en Holt. Se movió, no con su velocidad anterior, sino con un avance deliberado e implacable, cada paso pesado sacudiendo el suelo. Estaba chamuscado, herido, pero lleno de una renovada y aterradora furia. Este era el momento, la última lucha. Holt, con el cuerpo gritando por una docena de heridas, el agotamiento pesándole como el hormigón, sintió descender una claridad fría y aguda. Recordó el punto vulnerable, la capa calcificada expuesta por el impacto del arma antiblindaje de Rico. Ahora una herida abierta e incandescente en el pecho del monstruo, exacerbada y desgarrada por la catastrófica explosión. Ese era su objetivo, el único objetivo. Levantó su fusil automático, el peso familiar, reconfortante. Tomó aliento, lo contuvo y disparó una corta ráfaga a la cabeza del monstruo. Inútil. Los proyectiles rebotaron inofensivamente, chispeando contra la piedra, pero tuvo el efecto deseado. El monstruo, enfurecido por el trivial asalto, rugió y momentáneamente cambió su postura, girando ligeramente su ancho pecho para avanzar sobre Holt. Esa era la oportunidad. Holt se movió, un sprint táctico y practicado, fingiendo una retirada, atrayendo al monstruo más hacia un campo de escombros dejado por la explosión. Necesitaba distancia, necesitaba un ángulo, necesitaba un tiro limpio. Se agachó detrás de un trozo de roca nudosa, ganando unos preciosos segundos, las pesadas pisadas del monstruo sacudiendo el suelo. Salió bajo, rápido, su fusil automático ya subiendo. El monstruo se estaba girando, su pecho expuesto brevemente alineado. Un disparo, una oportunidad. Holt apretó el gatillo, su último proyectil pesado perforante de blindaje saliendo del cañón. Fue un único y preciso disparo, dirigido directamente a la fisura brillante, el punto débil. El proyectil, diseñado para penetrar acero endurecido, se estrelló contra la capa calcificada. Esta vez, hubo una diferencia. El monstruo no solo se estremeció, tembló. Un temblor profundo y sísmico que recorrió toda su masa. Un rugido gutural y agonizante brotó de su boca fracturada, no de ira, sino de puro y antiguo dolor. Sus grietas brillantes se ensancharon. La luz anaranjada se intensificó y luego se desvaneció rápidamente. Su enorme cuerpo de piedra y corteza se desmoronó, desprendiendo trozos de roca y chorros de polvo fino y arenoso. Cayó. Lentamente al principio, luego con un estruendo atronador, colapsando sobre el suelo del cañón, levantando una nube cegadora de arena y piedra pulverizada. Incluso en su agonía, mientras su forma monstruosa se desintegraba, sus enormes manos con garras se extendieron hacia arriba, alcanzando el cielo indiferente, una súplica final y desesperada, una maldición primigenia dirigida a los cielos. Con un crujido final y resonante, todo su cuerpo se desintegró, fundiéndose en un montón de piedras calientes, brillantes y con motas anaranjadas que lentamente se enfriaron y perdieron su luz. Luego, silencio, absoluto, profundo. El viento que había contenido el aliento reanudó su danza susurrante a través del cañón en ruinas. Holt estaba de pie en medio del polvo, la sangre, las cenizas, su cuerpo temblando, su fusil automático aún aferrado en sus manos. Estaba golpeado, roto, pero vivo. Había sobrevivido. Era el último. Pero, ¿a qué costo? Miró el humeante montón de piedras brillantes, luego sus propias manos temblorosas, cubiertas de polvo y sangre. El peso de todo ello era inmenso. La misión fue un fracaso. La carga se había ido, su comando muerto. Pero él había vivido. Él, Jared Holt, era el último hombre en pie. El sol subió más alto, implacable e inmisericorde, cosiendo el devastado suelo del cañón. Holt caminó. Caminó con los pasos pesados y descoordinados de un hombre cuyo mundo había implosionado. Su fusil automático colgaba de su espalda, su peso ahora una carga insoportable. La misión se había ido, la carga incinerada.
su equipo aniquilado, el dinero, una broma cruel. Todas las motivaciones que lo habían impulsado durante semanas, años, se habían desvanecido, dejando solo un vacío hueco y resonante. Solo el instinto primario y animal de supervivencia permanecía. Los vio en la bruma de calor titilante, en la periferia de su visión. Kyle, Rico, Sam, los otros. Sus formas espectrales caminaban a su lado, sus voces susurrando en el viento seco, burlándose de él con su compañía silenciosa. Sabía que no eran reales. Era solo el desierto jugándole una mala pasada. Era solo su mente, fracturada y tambaleándose por el trauma. La vasta e indiferente extensión de Nuevo México se lo tragó entero, un paisaje hostil y desolado que se burlaba de cada uno de sus pasos. Caminó durante horas, luego durante días. Se le acabó el agua. Su piel se agrietó, sus labios se partieron. El sol golpeaba, convirtiendo sus pensamientos en un arrastre lento y agónico. Se abrió paso a través del dolor, a través de las alucinaciones, a través del peso aplastante de su aislamiento. Siguió adelante porque era lo único que sabía hacer, un pie delante del otro, hasta que sus piernas cedieron. Se desplomó en el arcén de una carretera lejana y abandonada, una cinta de asfalto agrietado que brillaba con el calor a millas de cualquier parte. Yacía allí, su cuerpo completamente agotado, al borde de la inconsciencia. Un estruendo lejano. Luego, un camión de largo recorrido de movimiento lento. Su motor diésel un bajo zumbido contra el vasto silencio. Se detuvo. El conductor, un anciano con el rostro curtido y ojos que habían visto demasiado, simplemente abrió la puerta del pasajero, sin preguntas, sin juicios. Solo un asentimiento silencioso. Holt, reuniendo sus últimas reservas de fuerza, se metió en la cabina. El anciano siguió conduciendo, con la mirada fija en la carretera interminable, sin mirar ni una sola vez a su pasajero. Holt miraba por la ventana, el desierto retrocediendo lentamente. Levantó una mano, con la intención de limpiarse el sudor y el polvo de los ojos. Se detuvo. Su piel se agrietaba, finas líneas en forma de telaraña aparecían en el dorso de su mano, como la tierra reseca de una sequía prolongada. Una sensación de ardor, una picazón profunda y penetrante. Se extendió desde las yemas de sus dedos hasta su brazo. No era una quemadura de sol, era algo más, algo ajeno. Se pasó la lengua por las encías, un dolor agudo e inesperado. Exploró con la punta del dedo. Dientes nuevos. No eran dientes ordinarios. Afilados, dentados, como esquirlas de piedra, brotaban de la línea de sus encías. El proceso era lento, insoportable y completamente irreversible. Entonces, el verdadero horror lo golpeó. No era el monstruo, no era el desierto, no era la misión perdida ni los hombres muertos. Eran las palabras de Kyle, descartadas como superstición, ahora gritando en su mente con una claridad aterradora. Los espíritus de piedra pasan su piel a aquellos que sobrevivieron a un encuentro. Holt lo entendió. El monstruo no había sido solo un depredador. Había sido un vector, un catalizador. Su muerte no fue un final, fue un comienzo. No lo había matado, lo había absorbido. Se había convertido en él. Él era el primero. El camionero de largo recorrido continuó su viaje, ajeno, llevando una antigua y creciente amenaza al corazón de la civilización. Holt miró su mano en transformación, las grietas profundizándose, la textura similar a la piedra extendiéndose. Luego miró la carretera por delante, la autopista interminable que se extendía hacia las ciudades, hacia la gente. Sus ojos, una vez nublados por el agotamiento y la desesperación, ahora brillaban con una nueva, oscura y depredadora luz. Jared Holt, exoficial de las Fuerzas de Operaciones Especiales, ya no era simplemente un superviviente. Era el presagio, la semilla del desierto. Y pronto, el mundo conocería su precio.